Bien, a las 18:22 nos vamos a meter en la charla, como habíamos prometido, con Juan Boni del el gremio de los judiciales provinciales, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, porque están con una medida de fuerza lanzada. Hay un conflicto que viene ya de larga data, que tiene que ver con la equiparación salarial respecto del Poder Judicial Federal, ¿no? Un proceso que se había abierto, que lo habían encaminado, habían tenido negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Después empezó a haber diferencias de alguna manera se empezaron a ver incumplimientos. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos tenía que ver también con el reconocimiento de los títulos universitarios. Varias cuestiones que hacen, en definitiva, a incrementos salariales directos o indirectos. Juan, muchas gracias por la visita y, por llegarte una vez más para charlar con nosotros. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Darío. Sí, bien decías, la idea es la recomposición salarial que viene ya pidiéndose desde el año pasado. Habíamos logrado este proceso de equiparación y se nos licuó con la ley de equidad jubilatoria. Entonces ahí estuvo el primer problema. Con todos los gremios aportantes a la caja estuvimos peleando. Hoy hubo una movilización pegada a la CGT, pero también tuvimos una movilización con todos los gremios aportantes de la caja por este tema de que nos están descontando hasta el 22% de jubilación. Y en algunos casos el 26% de jubilación. Es mucho el aporte que estamos haciendo a la caja, más ya que venimos con decreciendo cada vez más el poder adquisitivo de todos los trabajadores, tanto del Poder Judicial como de todos los trabajadores de la provincia y de la nación. Estamos sufriendo esta devaluación permanente de nuestro poder adquisitivo. Claro, y habían estado hace algunos meses atrás en negociación. Es un gremio que no tiene la instancia de paritaria, ¿sí? Pero habían estado en discusión y en negociación directamente con el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. ¿Se había llegado a algún principio de acuerdo de recomposición y después qué pasó con eso? ¿Cómo es que llegamos nuevamente a esta instancia? Sí, estuvimos en una mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo como intermediario, con el Tribunal Superior, y se había llegado a una propuesta que, a las conducciones gremiales, yo también estuve participando en esa mesa, nos pareció medianamente una posible propuesta para poder aprobar, y al final, con las bases y con varias asambleas, se rechazó esa medida, esa propuesta que era adelantar 2 tramos de esta equiparación que habíamos tenido pautada hasta el 28, se adelantaban esos tramos y se le daba a las categorías más bajas que ya estaban equiparadas, se les entregaba un bono de 140.000 pesos. Las bases y por gran mayoría en la asamblea extraordinaria del 1 de julio esa fue rechazada y automáticamente en esa misma asamblea extraordinaria se decidió paro de 48 horas, que era jueves y viernes previos a la feria, y estas 60 horas que comienzan hoy miércoles al mediodía, comenzaron estas 60 horas de paro. El lunes viajamos a Córdoba para ver cómo vamos a seguir este plan de lucha y cuáles van a ser las medidas de fuerza que vamos a tomar con respecto a este reclamo. Nosotros queremos seguir teniendo una mesa de negociación. En su momento era aceptar, y si no aceptábamos se bajaba todo. En este momento estamos pidiendo de nuevo un diálogo o una contrapropuesta para ver si llegamos a buen término, para normalizar el servicio de justicia y para ya esto es un cansancio permanente. Nosotros ya llevamos con estas 3 medidas de fuerza que vamos a hacer hoy, que empezaron hoy, son 30 medidas de fuerza en lo que va del año. Es muchísimo para todos, digamos. Ahí llega un momento que necesitas calmar y bajar, digamos. En eso estamos pidiendo el diálogo para ver si podemos llegar a un acuerdo razonable y poder seguir teniendo
digamos, el servicio de justicia normalizado. Claro. Bien, había planteado una oferta. ¿En qué consistía? Como para tener algo de referencia. Eh, Nosotros habíamos pedido que se adelanten todos los tramos de equiparación Sí. al 100%, y fueron en las categorías más bajas se adelantaba al 100% y en las categorías más altas se adelantaban 2 tramos nada más, quedaba un tramo pendiente para el 2027. Y bueno, eso las bases la rechazaron de base. Acá en Río Cuarto, para que cada declarar, acá en Río Cuarto aceptamos la propuesta, por mayoría se decidió aceptar esa propuesta, bueno, pero en Córdoba capital y en varias sedes del interior rechazaron la propuesta y nos ganaron en firmas y en votos, nos ganaron las otras sedes y capital. Entonces en eso nosotros tenemos que seguir acompañando estas 3 medidas de fuerza que tenemos. Río Cuarto las va a seguir acompañando. La última vez que tuvimos más del 90% de acatamiento. Entonces, en eso somos muy orgánicos en acompañar las medidas de fuerza que se tomen, más allá de si la decisión me gustó o no me gustó, se acompañan de todas formas para ser bien orgánicos a todo el Poder Judicial, digamos. Si tuvieras que hacer una estimación de cuál ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, o mejor dicho, la recomposición que necesitan para equiparar la inflación al día de hoy, en promedio, ¿de cuánto es? Y en promedio es en casi un 40% de pérdida de poder salarial, digamos. Como yo creo que todo trabajador hemos perdido ese poder adquisitivo de un 40% del salario que teníamos en 2021, 2022, más o menos, era ese el salario. Porque aunque la inflación iba subiendo a más pico, se equiparaba bastante con los tramos de aumento que teníamos. En cambio, ahora la inflación es menor a nivel porcentajes, del 2,1, pero en la vida cotidiana no está reflejado ese porcentaje. La vida cotidiana nos aumenta la nafta, nos aumenta el transporte, nos aumentan un montón de cosas con mucho más porcentaje de lo que nos marca este índice de inflación. Entonces, en eso hemos perdido, todo trabajador, hemos perdido entre un 35 y un 40% de poder adquisitivo. En términos generales, están teniendo además recursos suficientes, digo, recursos humanos, personal suficiente para la atención de las tareas, teniendo en cuenta que se viene planteando de distintos ámbitos, lo ha hecho el Colegio de Abogados, lo han hecho abogados particulares, en el sentido de que hay una gran demanda y de la cantidad de causas que se presentan, son muy pocas porcentualmente las que se llegan a resolver mes a mes y después año a año. Sí, bien decís, faltan recursos humanos. Desde el año pasado ya estaban aprobadas las 2 fiscalías, estaban ya presupuestados los funcionarios y magistrados que iban a estar en esas fiscalías, pero no había para trabajadores y trabajadoras. Se iban a sacar trabajadores y trabajadoras de cada fiscalía, 1 o 2 de cada fiscalía, para compensar las otras fiscalías que habían. Entonces, en eso desmembran un lugar a donde está funcionando bien para tapar otra cosa. Y sí, faltan recursos humanos. Nosotros tenemos el equipo técnico. La verdad que es admirable lo que hacen. Ellos ocupan el equipo técnico de Río Cuarto, hace desde Berrotarán hasta Huinca Renanco. Todos esos tribunales que están entre medio de todas estas rutas, y todos estos viajes lo hace el equipo técnico, tanto psicólogos, psiquiatras, médicos forenses. Es muchísimo lo que abarca para tener 5 personas en todo lo que es el sur cordobés. Eso es una parte, digamos, en la parte de notificadores, la ciudad ha crecido muchísimo y hay 5 notificadores para toda la ciudad, que ya no se da abasto. Imagínate dividir
la porción de esta ciudad y la cantidad de habitantes que tenemos en 5 personas para notificar a todo Río Cuarto. Es muchísimo. Y todas las áreas están siendo con faltas de recursos humanos. Todas las áreas y el personal, la verdad, que no da abasto. Por eso la queja del Colegio de Abogados es legítima y está bien porque está defendiendo sus letrados, pero al faltar recursos humanos es importante, es importante tenerlos a los recursos humanos. No tenés trabajadores y trabajadoras, entonces cuando para el trabajador es cuando empieza a tener problemas, porque este funcionamiento tendría que estar muy bien aceitado. Lo que pasa es que faltan piezas fundamentales. El trabajador es una pieza fundamental. Y nosotros, al haber tenido todas estas medidas de fuerza, por supuesto que el sistema de justicia se ve diezmado por la cantidad de causas que hay, la cantidad de personas que hay, el conflicto a nivel social crece con todo lo que está pasando. Esto crece y hay mucho más conflictos, hay muchos más desalojos, hay muchos más despidos. Entonces, las causas, cuando la sociedad está mal, el tribunal es la parte fundamental a donde cae todos estos conflictos. Y la verdad que no damos abasto. Como trabajadores y trabajadoras no damos abasto a todo esto que está pasando a nivel social. Y son muy pocos, digamos. Tenemos una sola psiquiatra para todo el sur de Córdoba. Tenemos 2 psicólogos para todo el sur de Córdoba, digamos, es muchísimo, y vos no podés dar una evaluación de una persona con una sola entrevista. Hay que entrevistar 2, 3, 4, 5 veces una persona para dar las herramientas al juez para que después tenga que fallar. Y en eso psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y los forenses son una pieza fundamental, como todas las otras partes y áreas del Poder Judicial, ¿no? Pero en estos casos hace falta muchísimos más recursos humanos para que esto funcione mejor. Bueno, la verdad que son 2 frentes de conflictos diferentes. Imagino que es muy complejo poder avanzar. Lo más urgente, imagino, son dos cuestiones urgentes, pero hay algo que tiene que ver con el salario, que tiene un carácter alimentario que es fundamental. Entonces se hace complejo, ¿no? Gestionar estas 2 dificultades. Sí, porque nosotros no podemos pedir más recursos y a qué precarización lo vamos a tener. De última, tenernos bien a nosotros, pagarnos bien a nosotros, para que un trabajador bien pago, un trabajador contento, un trabajador que se pone la camiseta de la empresa o de la institución que está a cargo. En este caso, al estar mal pagos y al tener sobrepasados de trabajo, es agobiante todo lo que está pasando con el trabajador y la trabajadora del Poder Judicial, porque no damos abasto con todo lo que estamos haciendo y encima mal pagos. Y con el atenuante ahora que vienen las amenazas de que, bueno, que van a tomar represalias, que van a hacer descuentos, entonces en todo eso, con un mail que ha mandado el Tribunal Superior, tira como muy abajo y genera un poco de bronca. Por eso los paros, por lo menos en Río Cuarto, han sido contundentes, porque genera, qué sé yo, no tenés plata. Y si no voy a tener plata, lo mismo que me sigan descontando, sigo haciendo paro. Esa es la reacción que tiene el empleado del Poder Judicial. En realidad, bueno, no llegamos a fin de mes y de todas formas no nos llego a fin de mes. Entonces, la causa es justa y voy a seguir peleando por lo que es justo y por lo que es mío. Ese es el análisis que hace el trabajador y la trabajadora del Poder Judicial. Bueno, le han recibido mails avisándoles que van a tener descuento por los días de paro. ¿A partir de cuándo? Sí, no dijeron a partir de cuándo, dijeron, la amenaza es global y es muy tomada con puntas, pero vos abrís un mail en tu casilla de correo individual de cada uno y sí, llega esa noticia como diciendo, si seguís haciendo medidas de fuerza te vamos a descontar. Y es una amenaza que siempre ha utilizado el Tribunal Superior. Nosotros ya estamos acostumbrados a estas amenazas permanentes, aunque el Tribunal Superior de Justicia en la mesa de negociación dijo que era un reclamo legítimo.
Lo mismo, el reclamo legítimo no lo toman en cuenta cuando mandan este mail y dicen le vamos a descontar todas las medidas que hagan. En eso sí hay una contradicción porque si es legítimo lo que estamos reclamando, el mismo patrón nos dice que es legítimo lo que estamos reclamando, entonces ¿por qué nos mandan estos mails de amenazas a los trabajadores y las trabajadoras? Es un poco contradictorio lo que está haciendo, pero son las herramientas que tienen ellos para poder bajar el ánimo del trabajador y la trabajadora. En este caso no está dando resultado porque hemos tenido, después de cada mail, hemos tenido más acatamiento de los paros que cuando no mandan estos mails. Bien, Juan, ¿cómo sigue? Bueno, ahora tienen estas 60 horas de paro que ya están lanzadas, pero después ya tienen definido cómo va a seguir el conflicto. No, el lunes viajo a Córdoba para ver cómo vamos a continuar. Estas 60 horas van a ser un parámetro importante para ver dónde estamos parados y cómo continuamos. Depende del acatamiento y depende de la fuerza de cada tribunal y de cada sede del interior y de capital. En base a eso, en el lunes vamos a reunirnos con varios secretarios gremiales y analizar cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar. La verdad que nosotros queremos, antes de tomar medidas, que se sienten a dialogar y hagan una propuesta un poquito más seria y para poder aceptar y poder volver a trabajar normalmente y tener un servicio de justicia bien normal, digamos. En esto siempre nosotros queremos el diálogo y el lunes, bueno, se va a plantear eso también, que vuelva una mesa a dialogar y de paso vemos qué medidas vamos a tomar, porque la verdad que es angustiante toda la situación que se está viviendo. Las bases que digo yo, los compañeros y compañeras del Poder Judicial no la estamos pasando bien, entonces en eso vamos a seguir contundentes si no tenemos otra contraoferta o una propuesta coherente a lo que se está reclamando. Juan Boni, secretario general de AGEP, el gremio que nuclea a los empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Gracias por la visita. Por favor, muchas gracias Leo, muchas gracias Darío, excelente programa. Gracias.